Ahora viene el último bloque que hemos estructurado la sesión siguiendo los bloques que tiene un poco la cátedra y las empresas que colaboran. El último bloque, que se llama Gestión inteligente e integral from Farm to Fork, y vamos a contar con José Luis Molina, CEO de Hispatec, y que ya voy a aprovechar el minuto de gloria para hablar. Se ha mencionado antes, la secretaria general habló de la estrategia que se presentó hace 2 semanas, de Hispania 2040, ¿vale?, donde hay pues fondos para vehicular las aplicaciones de inteligencia artificial. Ella ha mencionado a LIA, ¿no?, ese modelo Open Software SLM para poder trabajar, ¿vale? Pero allí, bueno, es relevante, y quería decirlo, que dentro de toda la parafernalia de la presentación de una estrategia nacional donde estaba el presidente del Gobierno, pues había, si no me equivoco, 5 ministros, ¿okay?, para reforzar pues cómo vehicular esa estrategia. Uno era Luis Planas, ministro de Agricultura, y de las 3 empresas que se seleccionaron un poco para demostrar que la IA, bueno, pues que España como país, como estrategia, tiene empresas tecnológicas en sectores impulsando la IA, pues una de ellas, de esos 3 ejemplos, que eran básicamente de salud y biotecnología, uno y uno, y el tercero era de agricultura, y en este caso era de Hispatec, ¿okay? José Luis, te dejo con tu mesa, que os vaya bien. Acordados las preguntas del bloque 3 antes de que empiece el bloque 4, que si no, nos olvidamos. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Enhorabuena, y muchas gracias a la UCO por organizar este magnífico evento y por unirnos a todos, ¿no?, en este foro. Yo creo que, como dicen los anglosajones, first who, then what. Primero quién y luego vamos a ver qué hacemos. Creo que en la UCO, con esta cátedra de inteligencia artificial internacional, y creo que con este foro, lo que estáis consiguiendo es ese quién, ese quiénes, ese who. A partir de aquí, compartiendo ideas, compartiendo motivaciones, preocupaciones, experiencias, anhelos, básicamente lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, trabajar mucho, trabajar en conjunto en los próximos años y hacer algo en que seguramente es de las pocas cosas en la que España ha destacado a lo largo de la historia, que es tener algunos españoles muy buenos navegando sin mapa. Bueno, pues lo que nos queda por delante va de navegar sin mapa, va de descubrir un terreno desconocido, que es qué es esto de la inteligencia artificial, qué es esto de la transformación digital y cómo conseguimos aterrizarlo en el sector agro, cómo conseguimos convertirlo en beneficios de negocio, en sostenibilidad económica, medioambiental, social, en que esto sea bueno para nuestro sector, sea bueno para nuestra sociedad. Con ese objetivo, pues estamos, en fin, tenemos una mesa que es de gestión inteligente con visión de cadena completa, desde la planta o la semilla y hasta el mercado de destino, y donde contamos con 3 participantes en esta mesa redonda que les doy paso y que son, bueno, un auténtico lujo, ¿no? Tenemos a Rafael Sánchez de Puerta, de DECOP, por favor, Rafael, a José Antonio de COVAP, y tenemos a Carlos de la Universidad de Córdoba, que básicamente pues vamos a compartir esta mesa redonda para hablar desde la semilla o la planta y hasta el mercado de destino, con esa visión de cadena de valor completa, y que en realidad yo creo que simplemente hace honor a algo que es muy lógico, que es que yo no conozco a ningún agricultor que produzca los productos que esté produciendo que no sea para vendérselos a un consumidor final. Por tanto, cualquier dinero que llegue a ese agricultor viene de toda una cadena de producción, transformación, comercialización, y que finalmente termina en un consumidor final, que es quien paga por ello. Tenemos que ver esa cadena como un todo y tenemos que entender esa transformación digital, digamos, de nuevo, como un todo, no como un conjunto de champiñones, que a veces nos liamos, ¿no?, con la transformación digital y nos quedamos en esa transformación inicial,
que puede ser buena en las fases primarias, pero al final hay que aspirar a tener esa visión conjunta, ¿no?, de la cadena. Contamos aquí, ya digo, con 2 cooperativas de la zona que además superan estáis en 10 dígitos en facturación anual, ambas, y digo ya en euros, para los que queráis calcular cuánto es, pero desde luego yo creo que es auténticamente impresionante el éxito que habéis logrado con vuestras cooperativas y además doblemente meritorio porque son cooperativas y bueno, gestionar una cooperativa para cualquiera que esté al frente de una de ellas pues sabe que tiene sus retos, ¿no?, que es algo más que una empresa. Y luego pues contamos con Carlos, que es un gran experto en inteligencia artificial, seguramente cuando los demás estábamos pensando solamente en el móvil o en utilizar el Office, él ya estaba pensando en inteligencia artificial, con lo cual yo creo que nos puede aportar aquí mucha luz y además debo decir que está participando de forma muy activa, más que activa, vamos a decir que liderando acciones muy contundentes y yo creo que con logros muy interesantes en esta cátedra internacional de inteligencia artificial liderada por la UCO. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría romper el fuego un poquitín preguntándoos cuál es vuestra visión de en qué punto estamos en la transformación digital, la implantación de inteligencia artificial, la compartición de datos, en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y, no sé, empezad por donde queráis, por José Antonio, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta iniciativa, tanto a Adolfo como a Rosa, por invitarnos en la jornada de hoy. En primer lugar, estamos aprendiendo muchísimo y viendo caras amigas. Y en un espacio tan interesante, ¿no?, como el rectorado y como es la Universidad de Córdoba. Bueno, yo creo que al final cada una de las entidades, modelo cooperativo, empresas, que al final todos somos empresas, cada uno, como en otros ámbitos, en esta quinta, no sé si la palabra es la quinta revolución industrial, nos encontramos en situaciones diferentes, ¿no? O nos podemos encontrar en situaciones diferentes. Lo importante es aprovecharlas, ¿no? La verdad que la situación, nosotros podemos hablar desde nuestra experiencia, es decir, al final se nos pone delante de nosotros una herramienta, un nuevo espacio en el que hay que aprovechar, ¿no? Es decir, y además me ha gustado mucho cómo finalizaba Pedro Zarco, al final decía, oye, no te va a sustituir la IA, pero sí vendrán otros que, aprovechando la inteligencia artificial, podrán sustituirte, ¿no? Al final, yo creo que uno de los primeros pasos que nos encontramos, y es en nuestro caso, fundamentalmente, donde tiene un impacto holístico toda la integración de la inteligencia artificial, es decir, hablamos de modelos cooperativos donde integramos desde la producción primaria hasta el consumidor, en donde el primer paso es ordenar los datos. Hablábamos de datos si son caros o baratos, pero sí tenemos que tener un dato veraz, que tenga ya no por cantidad de datos, sino que sea un dato veraz que esté organizado en donde estas herramientas puedan utilizarlo, ¿no? Y ese es el primer paso que hemos estado trabajando dentro de la cooperativa, de abordar ese orden en esas plataformas de datos donde estas herramientas puedan apoyarse, ¿no? Y, por otro lado, de los primeros pasos, ¿no?, que hay que dar es, a mí me gusta decir la palabra democratizar la inteligencia artificial. Es decir, ponerla a disposición en base a trabajar en la cultura y en la formación, en toda la organización, de cómo poder utilizar en los distintos ámbitos, tanto, por un lado, herramientas que ya están disponibles, como otras que están utilizando en el sector que no las conocemos, que ya proveedores nuestros están utilizando inteligencia artificial, como otras cuestiones más a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, como primer paso, si hubiera que visualizar algunos, primero tenerlo ordenado y poner estructuras para poder sacar el máximo partido. Qué bueno. Pues, Carlos, danos tu visión desde la perspectiva, digamos, de la universidad y de los que estáis trabajando en esto de la IA. Y bueno, me vais a permitir que me ponga más cerca porque parece que o nos llevamos mal o, no sé, algo ha ocurrido. Pues, bueno, antes de nada, agradecer al Ministerio por la apuesta que hizo por este proyecto de cátedra, agradecer a los líderes del proyecto que presentó Rosa, su confianza en los magníficos investigadores en inteligencia artificial, que no son solo del departamento ni de informática ni de arquitectura, sino de todos los departamentos, porque hoy en día, si antes la inteligencia artificial era un conocimiento que se estaba haciendo transversal a todas las áreas, hoy la inteligencia artificial... ¿He dicho inteligencia artificial? No. Antes era la informática. Ahora es la inteligencia artificial la que está siendo transversal a todas las áreas de conocimiento.
Bien, pues en relación al uso de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor, decir que hay varios niveles en el tratamiento inteligente del dato, porque, bueno, ya no hemos cansado de repetirlo. Yo voy a ser más drástico. El dato no es barato, es que el dato es caro. El dato concreto es caro. Otra cosa es la rentabilidad que le sacas tú al uso del dato. Y el uso del dato se lo da a un humano. Entonces, hay varios niveles en el tratamiento inteligente de esos datos. Está la base, que es registrar ese dato. Si no haces ese registro del dato, no puedes construir hacia arriba. Después, la siguiente capa es ver qué análisis de esos datos te ofrecen correlación entre diferentes variables. Ahí los estudios, la estadística ofrece unas herramientas potentísimas. Posteriormente, ¿qué predicciones puedes hacer en base a esas correlaciones que has hecho entre las diferentes variables? Pero nosotros, y vosotros lo estáis utilizando, estamos avanzando a niveles más superiores. Es decir, no nos vamos a quedar solo en predecir qué ocurre en una tarea concreta. ¿Cuánto me va a costar el producto el año que viene? Antes se decía una predicción al año siguiente. ¿Cuánto hace una predicción del rendimiento que te va a tener un cultivo? A tener unas indicaciones de riego, fertilizante, sino que también vamos a subir a niveles donde vamos a combinar varias tareas. Y precisamente ahí es donde vamos a cubrir toda esa cadena de valor. Combinando esas tareas y encadenando cada una de ellas, vamos a hacer inteligencias artificiales que te cubran todo el proceso. Y nuevamente, esos son datos. La rentabilidad de eso es lo que va a ser interesante. Pues muchas gracias, Carlos. Rafael, tu visión sobre... La verdad es que estamos tratando una temática que es esa integración desde el campo y hasta el mercado de destino. Venimos de un mundo en el que hay dos flujos básicos. Yo soy agricultor y llevo allí aceitunas y hay alguien que me da dinero. Y con esos flujos, dinero y aceitunas, producto agrícola, la cosa funciona. Y ahora entra un tercer flujo, que es el flujo de los datos, que por cierto tiene que ir en tiempo real, tiene que viajar a la velocidad de la luz y tiene que llegar a todos los rincones. ¿Cómo estáis abordando, digamos, todo este proceso de cambio, que es el que luego da lugar a aplicar la inteligencia artificial? Pues muy bien. Bueno, pues yo lo primero, sumarme al agradecimiento y sobre todo a la felicitación por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, pues ya vemos aquí, pues, por ejemplo, lo que representa, y yo creo que además estamos siendo pioneros, yo diría que casi a nivel mundial, en darle la importancia de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Creo que es fundamental, creo que tiene unas posibilidades enormes y el que estéis haciendo este trabajo yo creo que seguro que está dando y va a dar muchísimos frutos. Yo siempre lo digo, yo creo que tenemos un sector agrario y un sector agroindustrial absolutamente puntero a nivel mundial. Creo que tenemos una agricultura y fundamentalmente una agroindustria que yo creo que hemos estado abiertos absolutamente a todas las nuevas tecnologías que han ido viniendo. Yo creo que estamos absolutamente digitalizados y, bueno, pues todo lo que nos han ido proponiendo, que hemos visto que nos aporta valor, pues lo hemos ido incorporando, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que estamos totalmente ávidos de nuevas tecnologías y esta, evidentemente, pues está siendo una más. Con lo cual, pues abiertos completamente, seguro que trabajaremos de ese modo, ¿no? Iremos desarrollando, iremos buscando aplicaciones, las iremos incorporando y, bueno, pues yo creo que esto tendrá un desarrollo importantísimo en los próximos años que seguro que va a tener una acogida como siempre la ha tenido hasta ahora. Cuando hablamos de todo el proceso, desde la producción hasta el consumidor final,
bueno, que nosotros siempre hemos defendido. Al final lo que estamos viendo es una oportunidad importantísima para las cooperativas. Las cooperativas llevamos mucho tiempo trabajando en eso y yo creo que es nuestro principal objetivo, el tener toda la cadena absolutamente integrada. Con lo cual se nos abre una oportunidad importante, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que tenemos que saber aprovecharla. Se habla mucho de que si el dato es caro, el dato es barato. Si el problema es que el dato lo tenemos. Lo que hay que sacarle información, saber aprender de esos datos, porque tenemos una información impresionante. Ahora, ¿sabemos sacar aprendizaje de toda esa información que tenemos? Yo creo que es el primer gran reto que tenemos y nosotros, por ejemplo, es lo primero que estamos trabajando. Bueno, pues hemos visto que nada más que gestionando con las nuevas herramientas que ya tenemos, incorporando toda esa información y sabiendo preguntar, pues resulta que es que tenemos todas las respuestas ya cubiertas, ¿no? Nosotros hemos cargado, por ejemplo, toda la información económica de la empresa desde sus orígenes y, bueno, pues ahora resulta que tenemos muchísima información y es que además nos está sirviendo. Bueno, pues exactamente lo mismo. Hemos empezado ya a trabajar con los agricultores, con esos técnicos de campo que tenemos, que le estamos haciendo las prescripciones en los tratamientos, que ahora tenemos que empezar a poner en marcha todo el sistema de cuaderno digital. Al final el dato lo tenemos, pero sabemos sacarle partido a esos datos, sabemos aprovecharlos, sabemos aprender de ellos. Nos puede servir a los agricultores, a la agroindustria, en nuestro caso a las cooperativas, incluso para autoevaluarnos, para ver cómo estamos con respecto a unos ratios medios de sector. Todos esos datos los tenemos en las manos, los tenemos al alcance. Lo que no hemos sabido todavía es aprovecharlos. Ese es el reto, Rafael. Vamos, te agradezco mucho las reflexiones. Yo creo que, si me permites, creo que tenemos que convertir las cooperativas en cooperativas de datos y que capturen, digamos, todo ese flujo de datos que hay desde el campo y hasta el mercado de destino. Y además, creo que has mencionado un punto que me parece muy importante, que es somos ya una potencia agroalimentaria a nivel mundial, lo estamos haciendo muy bien. Las cifras de exportaciones dicen mucho. En los últimos 12 meses hemos superado los 70.000 millones de exportaciones. Lo siguiente que yo reivindico aquí, y creo que este es el foro, es que España, además de ser un gran país exportando alimentos de la máxima calidad, tenemos que producir y exportar tecnología para producir esos alimentos de la máxima calidad. Es decir, queremos ser una nación agri-food tech. Queremos vender esa tecnología al resto del mundo. Ya estamos vendiendo los mejores alimentos, vendamos esa tecnología, ese conocimiento, y creo que una cátedra como la Cátedra Internacional de la UCO, pues desde luego es una semilla plantada en el momento adecuado y liderada, yo creo que de una forma muy visionaria, que tenemos el reto ahora de multiplicar en los próximos 2, 3, 4 años, porque esto va muy rápido, esto no es para entretenerse mucho, y para ayudar al sector agroalimentario en España y además vender nuestra tecnología, vender nuestro conocimiento al resto del mundo, que el resto del mundo está ávido de mejorar su eficiencia en el uso de recursos, su trazabilidad alimentaria, su trazabilidad económica, su huella social del sector agroalimentario. Todo eso son datos, todo eso es algo que es medible y, insisto, a nivel mundial son grandes retos que tenemos que cubrir. Vamos a entrar a un tema que yo creo que es interesante y que es básicamente sobre las primeras experiencias que ya estáis teniendo, muchos, en la inteligencia artificial aplicada en el sector agro. Seguro que empezamos a intuir cómo impacta esto en las profesiones del sector agro. Y aquí me voy a una cosa que para mí es un macro reto del sector. Cuando un señor va al bar y le pregunta al de al lado, dice, ¿tú qué eres? Yo, pues experto en marketing digital. ¿Y tú? Pues yo soy neurocirujano. ¿Y tú? Pues yo agricultor. ¿Cómo conseguimos que esto de yo agricultor sea lo cool, sea atractivo, sea un faro, sea un sitio donde los jóvenes, donde las mujeres quieran ir? Tenemos que convertir las profesiones del sector agro en atractivas, en cool, en algo que tenga mucha atracción para los jóvenes y para las mujeres. Y creo que la tecnología es una excelente oportunidad. Me gustaría que reflexionemos sobre eso y me deis vuestra visión, ¿no? Bueno, ahí lo decíamos antes, en el modelo, en el sector agroalimentario,
y lo comentaba antes Rafael, en el sector agroalimentario, sobre todo un modelo cooperativo, integramos todos los datos. Y es una de las grandes fortalezas que tenemos hoy en día. Es decir, no tenemos ningún cortafuegos entre la generación del dato de la producción primaria, la parte industrial e incluso la conexión con el consumidor o con nuestros clientes, ¿no?, directos. Entonces, ahí nos vemos... Creo que hemos evolucionado primero en una primera fase de digitalización, en aquello que era observación, en aquello que apuntábamos en cualquier sitio, lo trasladábamos ya en un espacio digital. Desde la cooperativa abordamos proyectos en el que tenemos los datos de las distintas fases y aquello está integrado y está conectado. Pero ahora nos llega una segunda oportunidad, ¿no?, que es la inteligencia artificial, en donde ya no solamente tenemos el dato, sino con muchísima información podemos interpretar y tomar decisiones. Algunos de los ejemplos que estamos abordando. Un chatbot para el ganadero. En un desarrollo interno en el que ya está ese dato, ya hay una app y hay una herramienta que conecta el ganadero con la cooperativa y, a su vez, ¿no?, toda la integración de datos, en donde, pues, con una herramienta sencilla, porque antes se comentaba en alguna de las mesas, tenemos que poner en valor herramientas sencillas que aporten valor, puedan, digamos, hacerle consultas o incluso predicciones que puede interactuar el ganadero con estas cuestiones, ¿no? Otra muy cercana también a la producción primaria, al sector agrícola ganadero, interconectado con la fase industrial, ¿no?, que es, por ejemplo, la optimización de rutas. Es decir, sabemos que la alimentación, pues hay unos kilos, va planificando el ganadero día a día cuáles son los requerimientos de alimentación que tiene su ganadería. Y en este caso, pues con toda la información que disponemos, con el histórico, con lo que nos está trasladando en el dato y el número de animales que se encuentran ahora mismo activos en cada una de las ganaderías, pues nos puede hacer predicciones y optimizar. Al final, son ejemplos que vamos adecuando, algunos en desarrollo interno y otros que vienen, pues, por capas que ya introducen nuestros proveedores que incluso desconocemos. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial va a permear por sí sola. Es decir, no tenemos que hacer ese esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos que hacer para adaptarla lo máximo posible a nuestras necesidades y estar por delante, ¿no?, y estar un poco por delante de esta situación, ¿no? Y por poner otro ejemplillo, desde el ámbito de desarrollo interno, proveedores, ¿no?, o incluso la parte más disruptiva, en contacto con startups, estamos participando en alguna aceleradora y es simplemente un dato de lo que nos traslada la IA, ¿no?, en la parte de eficiencia, ¿no?, de productividad, ¿no? Es decir, cómo, en base al análisis que te hacen en tu propia pantalla del PC, cómo va haciendo un procedimiento, directamente cuando cliqueas ya te hace un manual. Aquello parece sencillo y a priori lo hay, está apoyado en IA, pero al final le está restando de mucho tiempo no útil a consulta, a pérdida de tiempo, a hacer procedimientos incorrectos, que al final, pues, esas cuestiones, pues, tienen un impacto. Muy interesante. Carlos, tu visión desde el ámbito más de universidad, académico, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Cómo hacemos atractivas las profesiones del sector con la IA? Soy un mal ejemplo en este caso, porque a mí me hablas de inteligencia artificial y ya se me abren los ojos. No. Entonces, ¿cómo no puede ser cool aplicar inteligencia artificial? Claro, una cosa que aprendes cuando conoces más gente que conocer, siempre es enriquecedor, es que cada uno, pues, tiene sus intereses y cuando a mí en algunos momentos yo disfrutaba más hablando con un ordenador que hablando con una persona, así eso se llama friki. Pero una cosa que me gusta decir es que ser friki es bueno. No tienes por qué ser un friki tecnológico. Puedes ser un friki desde tal cual lo quiero transmitir. Puedes ser un friki en el campo, puedes ser un friki en la ganadería. Y ser friki es tener una pasión en esa tarea. Entonces, ¿cómo podemos hacer más atractivo? Yo creo que todas las personas tienen algo que ofrecer y hay que detectar en qué tiene el corazón puesto esa persona. La sociedad tiene unas necesidades. Es súper interesante mostrar esas necesidades con esa pasión. Por ejemplo, es una alegría escuchar aquí a mis compañeros, pues, decir lo que hacen y esa pasión, pues, se contagia. Y
Yo, si me permites, creo que hay un punto que es interesante. Cuando hablamos de IA, una de las características que tiene la IA es que es capaz de aprender cosas que hacemos los humanos, que hacemos repetitivamente, y las hace muchas veces, no se aburre, es obediente y es muy disciplinada la IA. Y los humanos, sin embargo, tenemos otra forma de actuar un poco distinta, y es que tenemos una fase de aprendizaje cuando hacemos algo por primera vez. La primera vez que vamos a regar, pues decir algo, a lo mejor nos hace ilusión porque queremos aprender a cómo se hace aquello. Cuando llevamos 100 veces, pues vamos ya con un proceso de aprendizaje. Y cuando llevamos 300, seguramente estamos hartos de ir a regar y de parametrizar una serie de datos y de variables, y seguramente, si encontramos una IA a la que contarle cómo se hace eso y que lo haga por nosotros, seguramente nos ahorre esa curva decreciente de interés en la tarea. Que la IA, ya digo, no se cansa ni se aburre. Por tanto, yo creo que esa es una forma de darle más creatividad, más variedad, más importancia a las tareas de las personas, y que realmente para las máquinas quede aquello que sea un poco más mecánico, repetitivo, digamos, de aplicar siempre los mismos parámetros, ¿no? Creo que eso es algo que sin duda puede dignificar las profesiones del sector agro, puede hacerlas más atractivas. El hecho de que alguien no tenga que ir a las 5 de la mañana allí a abrir una llave, pues seguramente dignifica bastante las profesiones, además de hacerlas más cómodas, ¿no? E incluso hasta permite el comentario del bar de, mira, yo lo tengo todo controlado con mi móvil, lo cual siempre genera una conversación interesante, ¿no? Rafael, vuestra experiencia, vuestra visión de este tema. Bueno, estaba hablando de cómo está afectando a los técnicos el cambio que está habiendo en la profesión. Yo creo que nunca ha habido tanta demanda de técnicos en el sector agro como la hay ahora, ¿no? Yo al final creo que al final estamos viendo que detrás de cada agricultor, detrás de cada ganadero, realmente hace falta un técnico que le acompañe por todas las cuestiones que cada vez son más complejas. Y yo creo que el agricultor y el ganadero cada vez es más consciente de esa necesidad, y cada vez, pues, al principio a lo mejor había que imponerlo, y ahora pues son ellos los que lo están demandando. Si me permites que te saque un titular, detrás de cada gran agricultor o gran ganadero hay un gran técnico digitalizado. ¿Puede ser? Sí, sin duda, sin lugar a dudas. Y además yo creo que incluso ya demandado por los propios... Sí. Con lo cual yo creo que ahí el problema que tenemos, yo creo que no es de técnicos, que yo creo que estamos, quizás lo que estamos es necesitados. Estamos, sí, yo creo que buscando todo, pero sí tenemos un problema de relevo generacional, de dignificar la profesión, de que sea atractivo. Y yo siempre lo digo, lo mismo. Yo creo que la única manera de atraer jóvenes al sector agrario es mediante la ilusión. Si no hay ilusión, para mí es la palabra clave. Ahora, la palabra ilusión lleva consigo muchos componentes. Lleva un componente fundamental que se llama rentabilidad, y lleva un componente fundamental que se llama planes de mejora, planes de futuro. Si tú tienes unas expectativas de futuro, si tienes unas expectativas de mejora, de poder ir modernizando tu explotación, de poder ir contribuyendo, construyendo cosas nuevas, seguro que vas a estar absolutamente enganchado. El problema que surge y que se va a reforzar con la inteligencia artificial es la enorme brecha que se está abriendo en la agricultura entre agricultura con posibilidades o ganadería con posibilidades y agricultura o ganadería sin posibilidades. Y yo creo que ahí es el enorme reto que tenemos como sociedad para ver qué queremos del futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Genial. O trabajamos con esa parte con menos posibilidades, o bueno, o a todos nos imaginamos, por ejemplo, el trabajo en los invernaderos, sí, absolutamente informatizado, automatizado, con todos los datos, con todo el riego perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando nos salimos a la agricultura a cielo abierto y cuando, sobre todo, a lo mejor estamos hablando de una agricultura de secano? Yo el primer reto que pondría en España para la inteligencia artificial, ya que la natural no ha sido capaz de solucionarlo, es la gestión eficiente del agua. Sin duda. Sería la gran asignatura y donde de verdad sin creo duda, que sería Rafael, el primer y gran reto que tendríamos por delante. Fenómeno. Pues muchas gracias por tu reflexión. El tiempo nos apremia, seguramente nos van a cortar en breve. Os pediría una reflexión última, muy breve, 30 segundos,
vuestra visión del sector agro y la IA en 5 o en 10 años. Y aquí, soñad, que es gratis. Carlos. Completando lo que había comentado antes, tengo que decir que el sector agro es de los... Mi impresión es que es de los más avanzados tecnológicamente. Entonces, el friki en tecnología también tiene su zanahoria, su elemento de interés en el sector agro, por supuesto. ¿Qué nos espera? Nos espera seguir sacándole valor a esos datos. El propio conocimiento que genera la IA se vuelve dato. Y ese dato lo podemos seguir explotando. Obviamente, como he dicho, con el desarrollo tecnológico en el sector agro. Genial. Hay camino. José Antonio. Yo creo que tiene fundamentalmente eficiencia, productividad, sostenibilidad y garantizar las producciones, el relevo generacional en el sector agro que tanto nos falta. O sea, hacer atractiva la profesión del sector agro. Sin duda. Rafael. Bueno, yo totalmente de acuerdo y, bueno, pues yo creo que vamos a seguir teniendo una agricultura y una agroindustria absolutamente puntera, que vamos a saber absorber todas esas nuevas tecnologías y sacarle todo el provecho. Y, bueno, y yo lo que espero es que también seamos capaces de trabajar con esa parte que veíamos con menos posibilidades y que vamos a encontrar maneras de solucionar y de ganar competitividad en general en el mundo agrario, que al final es lo que nos está haciendo falta para atraer a los jóvenes. Fenómeno. Pues muchas gracias por vuestras reflexiones. Yo creo que tenemos un gran reto, que es el de atraer y retener jóvenes y mujeres al sector agro, hacer eficiente el sector desde un punto de vista económico, medioambiental, social, eficiencia de recursos, integrando toda esa cadena desde el principio hasta el fin, porque nadie produce alimentos en el campo para no vendérselos a un consumidor. Digamos, esto tiene una lógica. Y básicamente ahí tenemos grandes retos, como puede ser, aparte de esa eficiencia de recursos que tanto hemos mencionado, retos como el del desperdicio, la pérdida alimentaria, que a nivel mundial suponen el 31% de todos los alimentos que se producen en el campo y que no llegan al estómago de ningún ser humano. Pues fijaos, con esa integración digital, con esa orquestación de las cadenas de producción, transformación, comercialización, lo que podemos llegar a conseguir en los próximos años, y esperamos que la IA nos ayude y esperamos que la UCO sea quien abandere esa IA para el sector agro, no solamente en Córdoba, no solamente en Andalucía, no solamente en España ni en Europa, sino a nivel mundial. Aquí hay que pensar en grande y lo que se está haciendo ahora creo que es un primer ladrillo, o el segundo o el tercero ya, para dar pasos muy interesantes en los próximos años, donde vendamos alimentos y vendamos tecnología para el resto del mundo que está sediento de esta tecnología. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición.